2:30, 1:30 en Canarias. Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía. COPE, estar informado. Buenas tardes, ¿cómo están? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez comenzó su mandato en el PSOE diciendo que quería ser como el italiano Renzi. Renzi es un socialdemócrata moderado, con poder, con mucho poder en Italia y con sentido de Estado. Y en ascenso electoral. Así empezó Pedro Sánchez en el PSOE, poniéndose a Renzi como modelo. Esa fue la promesa. Vamos a ver ahora la realidad de Pedro Sánchez. La realidad de sus decisiones al frente del PSOE le acercan mucho más a otra figura, una figura desfasada, radical y en caída libre. Le acercan mucho más sus decisiones a la figura de Pablo Iglesias, por ejemplo. Su modelo original, el que Pedro Sánchez prometió, por ejemplo, nunca diría una bobada con un tono muy solemne, pero bobada mayúscula, una bobada como esa que ha soldado hoy Pedro Sánchez en Televisión Española de que la prioridad de su generación es conseguir un Estado laico. Renzi nunca diría una bobada de ese calibre. Pablo Iglesias, por ejemplo, sí. Es más seguro que hasta lo ha dicho ya Pablo Iglesias. O sea que si estás por los 40, los que estamos por los 40, no nos preocupa ni tener un trabajo, ni pelear por sacar a la familia adelante, no te preocupa que a tus hijos les eduquen bien, no. Lo que te preocupa, Pedro Sánchez Dixit, es que España sea un Estado laico. Lo primero que te preocupa según te levantas por la mañana. Ese es el olfato sociológico de Pedro Sánchez. De hecho, ese olfato es lo único que puede explicar que pretenda eliminar la clase de religión, que es la que eligen libremente, sin ninguna obligación, eligen libremente el 75% de los padres. Brillante el olfato para saber lo que pide la gente, el que demuestra el candidato del PSOE. No solo surgen dudas legales con esa idea de sacar la religión de los colegios de Pedro Sánchez. Bueno, más que dudas, Lo vamos a contar en un ratito. El PSOE es que ya ha intentado algo parecido, por ejemplo, en Asturias. Y hoy mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, le ha dicho que nones. ¿Qué quería el gobierno asturiano? Pues quería que la religión fuera una optativa más en bachillerato que pasara desapercibida entre varias optativas. Que contara, pero que fuera eso, una optativa más. Eso quería el gobierno asturiano. ¿Y qué le ha dicho hoy mismo a la justicia? Que no. Que si la diluye entre varias, la religión no tiene el trato que merece. Insisto, eso lo ha dicho hoy mismo un tribunal. Y lo que plantea Pedro Sánchez es bastante más radical que lo que planteaba el gobierno asturiano. Y al gobierno asturiano del PSOE ya le han dicho que no es legal. Pero yo decía que lo de Pedro Sánchez y la religión, es que no solo plantea dudas legales. Lo peor para él es que hoy nadie le cree. No hay un solo periódico, un solo analista, no hay un solo político que se crea a Pedro Sánchez cuando ha dicho eso de la religión o eso de que va a revocar los acuerdos con la Santa Sede. No hay nadie que le crea. Si esa es su credibilidad, si esa es la credibilidad de Pedro Sánchez, la verdad, no soy nadie para dar consejos, pero mejor que se dedique a otra cosa que no sea la política, porque la política, entre otras cosas, es el arte de convencer con la palabra. Y para convencer a alguien primero te tienen que creer. Que se dedique mejor a otra cosa. Bueno, que a lo mejor es al final lo que tiene que hacer Pedro Sánchez, incluso aunque no quiera. Es martes.